11 de noviembre de 1918. En todo el mundo se celebra el final de un conflicto global que ha dejado 20 millones de muertos. Pero ¿quiénes fueron los culpables de tal masacre? Todo apunta a las monarquías. No voy a decir que mi bisabuelo lo hiciera todo bien. Hubo muchos errores. Para los soberanos desbordados por un nuevo mundo y aterrorizados por la idea del comunismo, Hitler y Mussolini parecían la solución. No cabe duda, las monarquías europeas cayeron en la trampa de Hitler. Reaccionamos demasiado tarde. ¿Cómo podían soportar a esos vulgares matones los nazis? La Segunda Guerra Mundial se estaba gestando. Y para salvar sus coronas, los monarcas debían elegir resistirse o colaborar. Evidentemente se les tendió la mano, porque al principio el rey necesitaba a Mussolini y no estaba en contra de su política. Una decisión crucial. De ella dependía la gloria de las monarquías o su derrocamiento y el olvido eterno. Al final, las monarquías que aún ocupan los tronos europeos son las que consiguieron enfrentarse a Hitler de un modo u otro. Me parece que muchas de ellas tardaron en comprender lo que estaba ocurriendo. Monarquías en guerra. Primera parte. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, llegó la hora de saldar las cuentas pendientes. Pese a que todos los soberanos en muchos casos son parientes y están unidos por alianzas estratégicas, se acusan unos a otros de haber causado el conflicto. Me temo que la ilusión de las dinastías se hundió en 1914, cuando quedó claro que el parentesco imperial no podía hacer nada para evitar el estallido de aquella terrible guerra civil europea. Eso minó por completo la imagen de la dinastía imperial y dejaron de sentir ese profundo vínculo emocional, los lazos familiares, tras la catástrofe que duró de 1914 a 1918. Pero todo había empezado en el siglo XIX, gracias a la reina Victoria de Inglaterra. La llamada abuela de Europa unió estratégicamente a sus descendientes con las principales coronas del continente, de Reino Unido a Escandinavia, de Alemania a Rumanía, Rusia, Grecia y España, tejiendo una inmensa red de parentescos. Cada reunión familiar era como una cumbre europea. En el entierro del rey británico Eduardo VII en 1910, había 9 reyes de distintos países en una sola habitación. Pero en 1917, una tragedia demostró que aquellos lazos de sangre estaban obsoletos. En Rusia, los bolcheviques desatan una revolución obrera antimonárquica que hace temblar las cortes de toda Europa. Tanto para las familias reales como para toda la aristocracia europea, el comunismo era el horror más absoluto. Lo que les preocupaba era la ideología comunista en general, su dimensión revolucionaria de lucha de clases. Por tanto, debían levantar un baluarte contra los comunistas. Pese al miedo a los rojos, el rey Jorge V de Inglaterra se niega a dar asilo en Gran Bretaña a su primo el zar Nicolás II. Y el verano de 1918, los bolcheviques asesinan al zar y a toda su familia. Sé que los rusos no han perdonado a la familia real inglesa que dejara morir al zar. Me temo que el rey Jorge V fue responsable personalmente de la muerte del zar ruso y se sintió responsable y muy culpable por ello. Y con razón. Una traición familiar que se repitió al final de la Primera Guerra Mundial con los tratados de paz de 1919.
Al principio, el Kaiser Guillermo II de Alemania es considerado único responsable del conflicto. Los aliados querían procesarle. En el último momento, su pariente, la reina Guillermina de Holanda, le ofreció asilo en los Países Bajos. En Alemania, la nobleza fue abolida de facto. Dejó de haber una monarquía. Era una democracia y se presionaba para que el Estado expropiara sus bienes a todas las familias nobles. Aún así, el Kaiser Guillermo II siempre esperó que algún día se restaurase la monarquía y pudiera volver a sentarse en el trono. Su aliado en la Primera Guerra Mundial, Carlos de Habsburgo, emperador del Imperio Austrohúngaro, también se vio obligado a exiliarse. Todos los nobles son personas non gratas, entre ellos la familia de Sofía de Hohenberg, prima de los Habsburgo. Cuando el emperador Carlos I tuvo que abandonar Austria, se había creado un ambiente en contra de los Habsburgo. Este ya existía durante la Primera Gran Guerra, pero se perpetuó después. Un periodista del Times había escrito un artículo insinuando que mi bisabuelo, Francisco Fernando, y el Kaiser Guillermo II habían planeado la Primera Guerra Mundial. Eso era un poco... pero funcionó. Había mentiras que se usaban como hoy las fake news, las noticias falsas. Era lo mismo. El imperio alemán se hundió. El imperio austrohúngaro, cuya dinastía había reinado en parte de Europa Central durante 5 siglos, se dividió en 3 repúblicas: Austria, Hungría y Checoslovaquia. Se prohibió todo lo que tuviera que ver con la realeza. Los movimientos promonárquicos de la época esperaban restaurar el imperio austrohúngaro. Los monárquicos añoraban cierta armonía que se había conseguido con los imperios. Francisco José había dado autonomía a los húngaros, así que sentían nostalgia por una realeza que, a su entender, proporcionaba paz y armonía. Con la creación de todos esos pequeños países que encontraron cierto grado de libertad, creo que todos aquellos movimientos monárquicos eran muy optimistas al esperar el regreso de la corona al poder. Mientras estos 2 imperios centenarios desaparecían, los victoriosos monarcas de Italia, Bélgica y sobre todo del Reino Unido disfrutaban de un prestigio renovado. La monarquía fue muy popular después de la Primera Guerra Mundial porque el rey Jorge V, que ocupaba el trono durante la guerra, había visitado el frente en numerosas ocasiones y se había interesado mucho por la gran estrategia de la Primera Guerra Mundial, de modo que el pueblo le respetaba, y también a su esposa, la reina María. Para conservar esta popularidad, los monarcas deciden borrar sus lazos de sangre con sus primos alemanes. El rey Jorge V, de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, se cambió el apellido y en 1917 los reyes se convierten en los primeros de la dinastía Windsor. También los monarcas de Bélgica cortan sus lazos con Alemania. Alberto I, el rey soldado, y su esposa la reina Isabel eran muy queridos por sus súbditos, pero pese a este prestigio, han de romper sus vínculos con el enemigo. Toda la familia alemana de mi abuela se encontraba en el otro bando. Fue muy duro para ella, pues ciertos miembros de la familia habían ocupado el palacio donde ella vivía. Todo aquello la impactó enormemente. Tuvo que cortar toda relación con sus parientes cercanos. Pero según los principios monárquicos, cuando un alemán o una alemana se casaba con un rey inglés, pasaba a ser inglesa. No te casabas con la familia, sino con el país en el que ibas a vivir. Alberto I e Isabel fueron considerados héroes en todo el mundo. Fueron los únicos que se resistieron a los alemanes. El número de calles y plazas con sus nombres se multiplicó por toda Bélgica. El pueblo adoraba a la familia real.
El cataclismo de la Primera Guerra Mundial derrocó imperios, reinos, ducados y principados. Sin embargo, Montecarlo en la Riviera siguió siendo el destino turístico de la élite. Con sus límpidas aguas, su casino y sus atracciones, el Principado de Mónaco fue uno de los que jugó bien sus cartas a principios de los años 20. Alberto I seguía siendo el príncipe de Mónaco tras la Primera Guerra Mundial. Era un pacifista y extraordinariamente progresista. Hoy se le consideraría un hombre de izquierdas. Tras su muerte, heredó el trono su hijo, que era todo lo contrario. Luis II era un oficial militar antisemita y un cristiano mojigato. La sucesión en 1922 fue fluida, pero eran dos soberanos con temperamentos e ideas muy distintas. Luis II era un hombre bastante áspero. Era muy estricto y había tenido una educación militar. Por supuesto, había momentos familiares en que se reunían todos, pero muchas veces era difícil acercarse a él, de modo que la vida en palacio era bastante particular. La familia monegasca no es tan importante como sería de esperar. No es una familia real como las demás. Luis II disfrutaba del protocolo de un príncipe por ser jefe de Estado, pero no eran del círculo íntimo de las grandes casas reales europeas. Esta actitud despreocupada se vería alterada por la situación de la vecina Italia. En los años 20, Víctor Manuel III de Saboya reinaba sobre un país que sufría un periodo de turbulencia política y económica. Italia sufría una crisis terrible, con gobiernos enfrentados, y la hostilidad se sentía no solo en el Parlamento, sino en las calles. Y lo que quiso evitar el rey es que los italianos se mataran unos a otros por cuestiones políticas. En 1922, el país se halla dividido entre comunistas y nacionalistas. En octubre, los camisas negras de Benito Mussolini llegan de todo el país para tomar Roma. Los fascistas solo hicieron una promesa, que volvería la ley y el orden. La marcha sobre Roma de los camisas negras era algo que podía salvar a Italia del estancamiento político y de una descontrolada guerra civil por todo el país. La idea de Mussolini al organizar la marcha sobre Toma era presionar al rey con la amenaza de una guerra civil, cuyo detonante sería la reacción del ejército para dispersar a los fascistas. La corona cedió el poder a los fascistas en octubre de 1922 y estos accedieron a no derrocar la monarquía. Todos ganaban algo. Evidentemente se les tendió la mano porque al principio el rey necesitaba a Mussolini y no estaba en contra de su política. Los gobiernos se sucederían, como siempre, pero la corona se mantendría. Esta atípica alianza fue cuestionada por otras monarquías europeas. Sin embargo, en Gran Bretaña, los camisas negras eran bien vistos por los aristócratas. Había personas de derechas que pensaban que era bueno que el rey de Italia cediera el poder a Mussolini. Incluso algunos miembros de la familia real. No los reyes, pero algunos otros, algunos de sus hijos, creían que era una buena idea. Y la clave de que se viera así a Mussolini en Gran Bretaña es que era la persona que salvó a Italia del comunismo. Y por eso no era tan impopular como era de esperar. En Alemania, la República de Weimar que sucedió al imperio era un barco a la deriva, sacudido por los disturbios en las calles, donde chocaban nacionalistas y comunistas. Nada funcionaba. En un momento había un gobierno y al siguiente no estaba. La situación de Alemania era muy complicada. Entre los nacionalistas había un ferviente admirador de Mussolini. Adolf Hitler acababa de ser nombrado líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
y prometió romper el Tratado de Versalles para que Alemania resurgiera de sus cenizas. Mucha gente se dejó cegar por ese hombre que iba a devolver el orgullo a Alemania y a recuperar su lugar en Europa. No me gustaría nada haber sido una alemana de 30 años en aquella época. Creo que yo también habría seguido ciegamente a Hitler, porque no me habría dado cuenta de hasta qué punto manipulaba al pueblo. Hitler sueña con marchar sobre la capital como Mussolini para acceder al poder por la fuerza. En 1923, la asonada de Múnich fracasa. Hitler analiza el fiasco. Durante su condena en el presidio de Landsberg, decide confiar en los nobles, principalmente en la familia del antiguo Kaiser. El Kaiser Guillermo II siempre tuvo esperanzas de que en Alemania se restaurase la monarquía y Hitler le devolviera el trono. Esa forma de pensar demuestra que no sabía absolutamente nada de Hitler. Hitler solo tenía un deseo: acceder al poder él y solo él. Algunos de los hijos del Kaiser quedan seducidos de inmediato. Los Hohenzollern esperan que Hitler les devuelva el prestigio y estatus social que poseían antes de la guerra. El príncipe heredero y su hermano Augusto Guillermo no tenían ningún reparo en dejarse ver con Hitler. Incluso se unieron a las SA, el brazo paramilitar del partido nazi. Los Hohenzollern no se dejaron llevar por la ideología nazi. Lo que querían era, ya que habían perdido el poder político, mantener al menos su condición social y económica. Así que se unieron a Hitler para asegurarse de que los comunistas no accedían al poder y poder conservar sus propiedades. Y hasta que el Tratado de Versalles no se modifique en su esencia, no habrá paz, ni tranquilidad en Europa, ni en el comercio ni en la economía. El príncipe heredero se convierte en una formidable herramienta de propaganda para Hitler. Su compromiso lleva a incontables aristócratas a unirse al partido nazi. Por otra parte, la ciudad de Coburgo, cercana a Nuremberg, será la primera en suscribir oficialmente el ideario nazi, gracias a otro noble, Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo y Gotha, que era nada menos que nieto de la reina Victoria. El antiguo duque, ahora sin poder, se sentó con Hitler. Esa sola imagen hizo que la gente pensara: si nuestro antiguo duque, al que seguían viendo como un ciudadano de primera, se sienta con él, no puede haber nada malo en lo que ese hombre piensa ni en sus planes. Debe de ser bueno. El libro Mein Kampf, Mi lucha, se editó en Berlín en 1925 ante la indiferencia general. En él, Hitler vomitaba página tras página su odio a los Habsburgo, la dinastía que reinaba en Austria, llamándolos azote hereditario. Pese a su odio hacia ellos, Hitler quiere quedar bien con los nobles. Y para eso utilizará a Hermann Göring de embajador con las monarquías. Este exmilitar, con innumerables contactos, ya había logrado ganarse al Kaiser Guillermo II y a sus hijos. Para Guillermo II, Hitler no era más que un soldadito de la Primera Guerra Mundial. No procedía de una familia de la nobleza. Sin embargo, a Hermann Göring le respetó desde el primer momento. Hermann Göring se casó con una aristócrata sueca que le introdujo en el mundo de los nobles y la aristocracia. Como era un snob, le gustaban los príncipes y solía llevarlos de cacería. Le agradaba el refinamiento de los príncipes alemanes. Esa fue una de las redes de contactos que sirvió a la maquinaria nazi. Hitler necesitaba a esa élite para llegar al poder. Los necesitaba para establecer su dominio en Alemania y sobre todo para apaciguar los miedos. Necesitaba calmar a la élite y para eso había que cautivarlos.
En Italia, la alianza entre Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III ya dura 2 años y da la impresión de ir bien. Sin embargo, si se observa de cerca, el rey iba perdiendo poder día tras día. Mussolini necesitaba al rey y por eso al principio observaba el protocolo. Mussolini iba a Villa Savoia todas las semanas llevando documentos al rey para su firma. El ambiente era cordial. Después, evidentemente, fue quitándole poder al rey poco a poco. Él lo explicó así. Dijo, una gallina se despluma pluma a pluma, y la gallina obviamente era la monarquía. En 1924, Víctor Manuel III y el resto de los italianos se enfrentan a una grave crisis política. El diputado socialista Giacomo Matteotti muere a manos de un grupo fascista próximo al gobierno. El asesinato del principal adversario de Mussolini desencadena una gran conmoción en toda Europa y desestabiliza al duce. Víctor Manuel III pudo desembarazarse de Mussolini en aquel momento, pero no lo hizo. En primer lugar, porque era muy puntilloso con la ley. No olvidemos una cosa, que Italia, como muchas de las monarquías de la época, era una monarquía constitucional. El rey reinaba, pero no gobernaba. Eso significa que hacía falta una moción de censura del Congreso hacia Mussolini. Y eso nunca se produjo. Gracias a la inacción de los parlamentarios, Mussolini consiguió el poder total y transformó la monarquía constitucional en una dictadura totalitaria. El duce había acabado de desplomar al rey Víctor Manuel III. El rey temía ser destronado en favor de su primo, el duque de Aosta, y Mussolini aprovechó su cercanía a este para amenazar abiertamente a Víctor Manuel con sustituirle por él. En Europa se aplaude al régimen de Benito Mussolini por levantar la economía del país. Bajo los fascistas, Italia entra en la era moderna. Indudablemente, los años 20 y 30, con Mussolini, se corresponden con el surgimiento de Italia como potencia mundial. Era un país respetado y cortejado por las grandes potencias, y aquello sin duda complacía a Víctor Manuel III, que era un rey muy patriótico. La Europa de los años 20 y 30 era claramente monárquica. El aspecto dinástico, los vínculos familiares entre los distintos soberanos, se tenían muy en cuenta en las relaciones internacionales. Esta nueva gloria de Italia permitiría a su casa real forjar alianzas con las grandes cortes europeas. Y para cimentarlas, Víctor Manuel III casaría a sus hijas. Víctor Manuel no usó a sus hijas como peones. Él se había casado enamorado de la princesa Elena de Montenegro y quería que sus hijos también se desposaran por amor. Pero la política siempre estaba ahí. Juana se casó con el zar de Bulgaria, Boris III. Bulgaria tenía vínculos políticos con la Italia fascista porque los dos países tenían un enemigo común en Yugoslavia. Mafalda se casó con un príncipe germano de la Casa de Hesse, Felipe de Hesse, que se unió al partido nazi a principios de los años 30 y sirvió de canal de comunicación entre Roma y Berlín durante toda esa década. Por supuesto, la boda más importante fue la del príncipe heredero, Humberto, que en 1930 se casó con la princesa belga María José, hija de Alberto I de Bélgica. Este matrimonio restauraba los lazos con una monarquía que poseía un pedigrí absolutamente impecable, socialdemócrata, por decirlo así. María José llegó con las ideas de la corte belga a favor del gobierno de Mussolini. Pero pronto cambió de opinión, al darse cuenta de que no estaba permitido hablar en contra del régimen. Y durante la guerra se opondría abiertamente y criticaría el fascismo y las políticas de Mussolini. Alemania, en plena campaña electoral, vibra al ritmo de los himnos patrióticos. Pero en Coburgo,
son las campanas de boda las que conmueven a toda la aristocracia europea, que solo tiene ojos para la novia, Sibila. La hija del duque de Sajonia-Coburgo y Gotha se casa con el heredero al trono de Suecia con pompa y circunstancia. Fue una boda muy aristocrática, con docenas de miembros de distintas dinastías. La ciudad estaba llena de banderas y pancartas con la esvástica, y aquello no parecía molestar a nadie. Pero aquellas banderas y aquellos símbolos anunciaban la futura victoria de Adolf Hitler. El presidente Hindenburg le nombró canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Los boicots a las tiendas propiedad de judíos se multiplicaron unas semanas después de llegar al poder Hitler. Estos actos violentos no conmueven a los monarcas europeos. Existía una corriente de antisemitismo por toda Europa. No creo que mucha gente se preocupara por lo que ocurría con los judíos en Alemania durante la década de los 30. Solo un monarca se opone a esa violencia: el rey Jorge V de Inglaterra. Jorge V se preocupó enseguida por el auge del nazismo durante los años 30, y más cuando Hitler llegó al poder. Informó de ello a su embajador en Berlín, diciéndole: «Cuidado, el nazismo es peligroso, no te fíes de ellos». Era importante comprender que el entendimiento cordial con Gran Bretaña era crucial para Hitler. Formaba parte de su estrategia. Así que tenía que calmar a los británicos, intentar seducirlos en cierto modo. Hitler esperaba que así estos fueran haciendo concesiones poco a poco, y eso fue lo que ocurrió. Adolf Hitler solo tenía un objetivo: resucitar el ejército, la Wehrmacht, y destruir el infame Tratado de Versalles de una vez por todas. Los nobles alemanes, como el príncipe heredero, hijo del Kaiser Guillermo II, recuperaron su prestigio. Tras los años de desprecio, los Hohenzollern empezaron a firmar autógrafos, esperando, como el resto de la aristocracia, volver pronto al poder. Casi todos los nobles eran, tradicionalmente, oficiales del ejército. Y muchos de ellos estaban encantados de volver a una carrera que les resultaba natural. Vieron en la Wehrmacht, el nuevo ejército, la oportunidad de hacer carrera, y naturalmente la aprovecharon. Sin embargo, el régimen nazi tenía algo que las monarquías y los príncipes encontraban profundamente repugnante. Algunos estaban a favor, pero había una mayoría abrumadora que, a pesar de todo, era antinazi. La idea de que la aristocracia alemana siempre se opuso a Hitler se extendió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo decía: sí, siempre estuvimos en contra. Pero es un mito, no es verdad. Hubo unas cuantas excepciones honorables, pero la mayor parte de los nobles eran pronazis, incluso durante la guerra. Y una parte de ellos empezó a resistirse cuando vieron que podían perder. Pero hubo importantes excepciones entre las monarquías europeas. En 1933, Otto de Habsburgo, hijo del último emperador austrohúngaro, y su esposa Zita, tenía 21 años y estudiaba en Berlín. A pesar de su juventud, se sintió horrorizado por la llegada del nazismo. El tío Otto había estado en Berlín. Incluso había asistido a uno de los discursos de Hitler. Siempre dijo que no le interesó el discurso en sí. Lo que le fascinó fue el poder casi hipnótico que tenía Hitler sobre el público. Decía que le dejó boquiabierto el control que tenía aquel hombre sobre la audiencia. Otto de Habsburgo conocía las represalias contra los judíos y las criticaba, y en eso fue una notable excepción. En aquella época, Hitler invitó a mi padre a verle.
Pero él se negó. Sabía que su negativa podía tener consecuencias y desde aquel momento siempre intentó resistirse a Hitler en la medida de lo posible. Estaba solo. En esas situaciones uno suele encontrarse solo. La mayoría de las familias y el grueso de la suya se mantuvieron pasivos y en gran parte temían las consecuencias de sus actos. Al año siguiente, Hitler había dejado de esconder sus cartas. Quería eliminar a todos sus posibles contrincantes y rivales. Los miembros del ala izquierda del partido, dirigida por Ernst Röhm, fueron asesinados durante la terrible noche de los cuchillos largos. Entre las víctimas hubo varios aristócratas considerados hostiles al régimen. Tras la conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, las familias nobles vieron lo que podía pasarles si mostraban cualquier resistencia. Y por supuesto, el miedo no es un factor a desestimar. En la década de los 20, Hitler había prometido devolver el trono a la familia imperial. Sin embargo, Augusto Guillermo, hijo del Kaiser y uno de los primeros nazis elegidos al Parlamento, fue arrestado la Noche de los Cuchillos Largos. Cuando el príncipe Augusto Guillermo pasó un par de semanas en prisión, quedó claro para todo el mundo que el título de príncipe, que oficialmente no existía, ya no conllevaba la menor consideración. Y como Hitler ya había llegado al poder, todos temían que aquello pudiera ocurrirles a ellos, de modo que mantenían la boca cerrada. El rey Alberto, ávido alpinista, ha sufrido por desgracia una trágica muerte prematura. Durante días enteros la multitud ha hecho cola para dar el último adiós a los restos de su venerado rey. Bélgica está de luto. Acaba de perder a su rey Alberto en un accidente de escalada. Su hijo de 32 años le sucede apresuradamente. Este será Leopoldo III. Mi padre accedió al trono en 1934 tras la trágica muerte de su padre. Él quería mucho a su padre y le admiraba enormemente. Se sentía muy culpable por no haber estado con él en aquella escalada. Yo encontré una carta de mi abuelo en la que le pedía unos días antes que se fuera con él a escalar. Ese fue un peso enorme que llevó siempre sobre sus hombros. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Aun de luto, su majestad Leopoldo III carga con la enorme responsabilidad del reino sobre sus jóvenes hombros. Cada vez que tomaba una decisión, se preguntaba, ¿habría hecho esto mi padre? Y como norma, lo que interesaba a Alberto más que nada era mantener la integridad de su territorio, la neutralidad de Bélgica, por lo que esta será la prioridad de Leopoldo III. Mi padre era el novio del país, podríamos decir, cuando llegó a rey, por su juventud y porque era muy guapo. Nuestra preciosa reina Astrid le acompañaba en muchas visitas oficiales. La pareja que hacía con Astrid era legendaria. Estaban enamorados, tenían niños pequeños, y la adoración del pueblo a Alberto I se trasladó, por supuesto, a él. Pero esta dichosa familia no estaba destinada a durar. Un fatal accidente de tráfico cegó la vida de nuestra reina. Bélgica volvía a estar de luto apenas un año después de la muerte del rey Alberto. En aquel momento, el mundo entero y toda Bélgica, y por supuesto muchas mujeres, suspiraban por el joven viudo. ¿Quién puede no conmoverse ante las tiernas atenciones de nuestra joven princesa a sus dos hermanitos huérfanos? Y eso, por supuesto, afectó al carácter del rey y también a sus decisiones, en mitad del que tal vez fue el periodo histórico más turbulento de la historia. Yo no creo que a Leopoldo III le preocupase más que al resto lo que estaba ocurriendo en Alemania en cuanto a la ideología. Lo que le preocupaba era el rearme alemán y la posibilidad de otra guerra. El joven rey veía los informativos nazis con ese tono bélico igual que sus súbditos. Hitler solo tardó 3 años en crear un poderoso arsenal militar y un ejército de casi 500.000 de hombres.
El Führer infringió deliberadamente el Tratado de Versalles sin que hubiera ninguna reacción. La política de Gran Bretaña, al igual que la de Francia, y más en aquella época, era evitar la guerra, y eso llevaba a concesiones. ¿Y en qué punto debían detenerse estas para no llegar a una política de renuncia a todo? Ese era el verdadero problema de las democracias de la época. El poder militar del Reich provoca agitación en el este. Las monarquías vecinas de la Alemania nazi sienten la amenaza. Un ejemplo es Rumanía, cuyo rey Carlos II empieza a reforzar el ejército. Eran monarquías frágiles, atrapadas entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La propaganda soviética, por otra parte, presume de un ejército rojo bien entrenado y deseando entrar en combate. Tenían mucho miedo a la revolución comunista y empezaron a surgir dictaduras. Así ocurrió en Yugoslavia, donde unos revolucionarios croatas asesinaron al rey Alejandro. Para controlar las tensiones, su sucesor, el regente Pablo, estableció un régimen autoritario. Y fue imitado por Boris III, el zar de Bulgaria, que aumentó su ejército e intentó fortalecer los lazos económicos con Francia e Inglaterra, aunque en vano. Desde entonces, todos esos pequeños reinos de los Balcanes se vieron obligados a mirar hacia Berlín, que se había convertido en la mayor potencia de Europa Central. En agosto de 1936, la Alemania nazi hace una demostración de su poderío organizando unos fastuosos Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas se utilizaron como escaparate para legitimar el régimen nazi. Por ejemplo, el rey Boris de Bulgaria asistió a ellas sentado junto a Hitler. Y Humberto, príncipe del Piamonte y príncipe heredero del Reino de Italia, también estaba en la tribuna junto a Hitler. Por supuesto, se invitó a las personalidades más importantes y aparecieron en la prensa. Eso daba una imagen cosmopolita de Alemania, aunque no reflejaba la realidad. Era pura propaganda. El príncipe heredero de Italia posaba junto a Adolf Hitler como símbolo de la transformación de los dos países totalitarios. Aquel mismo año, otro suceso, el entierro del rey Jorge V en Londres, daba a todos los monarcas la oportunidad de reunirse. El rey y el príncipe heredero de Noruega, el conde de Adlon, el rey Carlos de Rumanía, el rey Cristian de Dinamarca, el rey Boris de Bulgaria y el rey de Bélgica. 6 reyes, 22 príncipes y 3 reinas. Jorge V había intentado preparar a su hijo el príncipe Eduardo para sucederle, sin éxito en su opinión. Al final de su vida, Jorge V escribió a su hijo para decirle: «Has vuelto a defraudarme». ¡Dios salve al rey! Al principio de su reinado, el rey Eduardo VIII era tremendamente popular. Era un rey joven y apuesto. Parecía que el país iba a iniciar un nuevo capítulo de su historia. La familia real tenía una oveja negra, como suele decirse, que era el duque de Windsor, que se inclinaba ligeramente, o más que ligeramente, hacia el nazismo. En la realeza todo el mundo sabía que el rey era pro-nazi, pero en el resto del país nadie lo sabía. Como somos una monarquía constitucional, el rey no puede decir nada que el gobierno no quiera que diga. De no ser así, la situación habría sido mucho peor. Pero estaba enamorado de una mujer con quien el establishment no le permitía casarse. Y por eso, independientemente de cualquier idea política, se vio forzado a abdicar. Hace unas horas cumplí mi último deber como rey y emperador. Y quiero que todos sepan que la decisión tomada ha sido mía y solamente mía.
Cuando el rey Eduardo VIII abdicó, los alemanes se llevaron una decepción, porque Hitler y los dignatarios nazis pensaban que tener a Eduardo VIII en el trono sería muy positivo para Alemania y que Inglaterra nunca intervendría estando él en el poder. Su hermano menor accedió al trono, pues este no podía quedar vacante, y el nuevo rey Jorge VI no estaba preparado para soportar esa carga. Su hermano Eduardo se casó en el castillo de un amigo francés, simpatizante de los nazis, ante la indiferencia general del país. No asistió nadie de la familia real. Se consideraba un matrimonio inconveniente, una especie de deshonra. Y eso dolió mucho al duque y, por supuesto, aún más a la duquesa. Se sentían desesperados porque se les considerase de la realeza. Y los únicos que estaban dispuestos a hacerlo eran los nazis. Berlín, una multitud da la bienvenida a los duques de Windsor, recibidos especialmente por el Dr. Lai. En octubre de 1937 visitaron Alemania y fueron recibidos por dignatarios nazis en la propia estación de ferrocarril. Hitler hizo esperar al duque una hora, cosa de mala educación, pero cuando se encontraron fue una reunión muy amistosa. El duque de Windsor mostraba simpatía por Hitler y su régimen, porque Hitler había prometido conceder a la duquesa de Windsor todos los honores de una princesa real, cosa que no era. Los ingleses habían dicho no. Era la duquesa, pero no era de la realeza. Y Hitler dijo, pero es de la realeza, es una princesa. Era una publicidad excelente para Hitler. Le venía de maravilla, pero a los ingleses no les hizo ninguna gracia. Entre la nobleza británica y en el gobierno se consideraba una vergüenza y algo perjudicial para la política de exteriores británica. Y esto era un error terrible, en su opinión, con su reputación. Eduardo, que ya era despreciado por la monarquía por casarse con Wallis Simpson, será sospechoso de inclinaciones pronazis y es nombrado gobernador general de las Bahamas para quitarlo de en medio. El heredero a la corona del antiguo imperio austrohúngaro, Otto de Habsburgo, vivía exiliado en Bélgica con su madre, la emperatriz Zita, y el resto de su familia. El joven Otto había sido durante los últimos años el líder del Frente Monárquico Antinazi. Otto de Habsburgo había intentado también influir en el gobierno austríaco y organizar una resistencia militar. Y al final, su oposición al régimen le privó de la nacionalidad austríaca, bajo órdenes directas de Hitler, y todas las propiedades de su familia fueron confiscadas. Hitler, de origen austrohúngaro, deseaba conquistar aquel territorio plagado de problemas políticos. Los pronazis ganaban terreno en Austria día a día y promovieron activamente una campaña contra Otto de Habsburgo, aspirante al trono. Sabían que la monarquía aspiraba a ver renacer el gran imperio de sus antepasados. Entre los activistas antinazis más fervientes había dos hermanos que se parecían como dos gotas de agua, Ernesto y Maximiliano de Hohenberg, parientes de Otto de Habsburgo. El duque Max de Hohenberg era un conocido antinazi. Quería la restauración de la monarquía y todo eso. Y Hitler y sus allegados sabían muy bien que tenía que ser eliminado. Hitler, nacido en Austria, siempre había odiado a los Habsburgo. Y su odio creció todavía más cuando no logró someterlos. Hitler tenía un odio especial a mi padre porque había planeado la anexión de Austria, pensando que mi padre le ayudaría. Y así daría una apariencia de legitimidad a la operación. De hecho, el nombre en clave de esa jugada era Operación Otto. La llamó así por mi padre. Marzo de 1938. El ejército alemán entra en Austria y desmantela los puestos fronterizos. Sus opositores, rodeados en silencio, observan impotentes cómo hace su entrada triunfal la Wehrmacht ante los vítores de la multitud.
Se realizó la anexión y Hitler entró en Austria. Pero el partido nazi ya existía en Austria y este facilitó la entrada de Hitler. Hitler insistió en que se arrestara a los dos hermanos de Hohenberg. Fue una orden directa. El tío abuelo Ernesto y el abuelo eran hijos del archiduque Francisco Fernando y eran muy conocidos en Viena. Ambos eran altos y elegantes, de modo que tenían que ser eliminados, debían desaparecer. Hitler quería eliminar un mundo que detestaba. Así que el tío abuelo Ernesto fue detenido por la Gestapo y el abuelo se entregó para evitar a su hermano menor posibles represalias. Y los dos fueron enviados a Dachau. Dachau era un campo de concentración abierto en 1933, un nuevo tipo de prisión, donde, según los nazis, los disidentes políticos eran bien tratados y alimentados. ¿Se sabía en 1938 lo que era un campo de concentración? No lo sé. Creo que se llevaron una sorpresa muy desagradable. Cuando llegaron a Dachau, les afeitaron la cabeza y el bigote. Y estaban entre los primeros aristócratas que iban a aquel lugar. Y Goebbels ordenó a los guardas del campo que pusieran a los hermanos Hohenberg a hacer los trabajos más humillantes y asquerosos. Y los pusieron a vaciar las letrinas todos los días sin guantes. Ese era su trabajo. Después de la anexión austríaca, cerca de 1000 monárquicos fueron internados en Dachau. Adolf Hitler se pavoneaba. Como había predicho en el Mein Kampf, su plan de una gran Alemania se había materializado. Incumpliendo todos los tratados internacionales, Austria es anexionada al Reich, que a partir de ahora lindará con la Italia fascista. El discurso del Duce en el Parlamento sella oficialmente la unión entre estos dos países totalitarios, restando un poco más de poder al rey Víctor Manuel. En mayo de 1938, Mussolini da la bienvenida a Roma a Hitler, y el rey le molestó, pues fue él quien le recibió en el andén. Mussolini solo era primer ministro y nunca sería otra cosa, con que, según el protocolo, debía quedarse 2 pasos por detrás del rey. Además, el rey le molestaba por su físico, porque ese hombre pequeño y feo no encarnaba los ideales de su juventud, el fascismo y el nacionalsocialismo. En la estación subieron a un coche de caballos. Para Hitler, aquello pertenecía a otro mundo. El rey estaba muy nervioso y cuando se ponía nervioso se le notaba mucho, porque se le veía muy tenso. El pobre hombre no era muy agraciado físicamente, pero en ese momento estaba muy tenso. Así que no creo que el rey respetase mucho a Hitler. Hitler se sintió menospreciado y creo que con razón, porque desde luego la Casa de Saboya le despreciaba. Hitler y sus amigos nazis no eran parcos en sarcasmos, y este pensaba que de los 3 dictadores de su época, es decir, él, Stalin y Mussolini, el italiano era el más débil. Le reprochó que no se hubiera deshecho de la monarquía y, en mi opinión, Mussolini se quedó dando vueltas a aquello. Eso explica que su postura antimonárquica se radicalizase en los años 38 y 39. Con el fin de dar al pueblo italiano un sentimiento nacional de orgullo racial, impuso un régimen racista y antisemita. Como era una monarquía constitucional, aquello debió pasar por el Parlamento, y el Parlamento aprobó las leyes de la raza. El rey podría haber dicho que no pensaba firmarlas, y en ese caso Mussolini habría tomado el poder y le habría reemplazado por el duque de Aosta,
que era un conocido fascista. De modo que, tras intentar limitarlas todo lo que podía, el rey firmó aquellas leyes, aunque apesadumbrado. En 1938, aquel soberano de 69 años, nacido en el siglo XIX, se vio envuelto en un régimen autoritario sobre el que no tenía el menor control. Víctor Manuel III era un rey rehén del gobierno, del poder y la locura de un hombre, Mussolini, que había sido abducido por el poder y la locura de otro hombre, Hitler. A finales de aquel año, una noche de noviembre, Alemania llega al terror más absoluto. Una secretaria de la embajada germana en París fue herida de gravedad por un judío alemán, y Hitler ordena represalias. Durante lo que se conocería como la Noche de los Cristales Rotos, se queman sinagogas y casi 100 judíos son asesinados. El Kaiser Guillermo II, exiliado en Holanda, descubre que los alemanes han matado a otros alemanes solo porque eran judíos. En una entrevista que concedió, dijo que al principio no tenía una opinión necesariamente negativa de Hitler. Sin embargo, se sintió muy sorprendido y descontento con las leyes antisemitas y la persecución de los judíos. También dijo claramente en aquella entrevista que tras la Noche de los Cristales Rotos de 1938 había dicho: "Por primera vez me avergüenzo de ser alemán". 1938 fue el punto de inflexión. Las monarquías europeas vieron finalmente el peligro. Durante los años 20 y los 30, ya fuera por ingenuidad o por egoísmo, los soberanos aplaudían los desfiles militares. Pero esos ejércitos, cada vez mayores y más poderosos, pronto acabarían con ellos y con el resto del mundo. Las monarquías europeas cayeron en la trampa de Hitler como un gran número de personajes políticos. Reaccionamos demasiado tarde. Monarquías en guerra, segunda parte. En Gran Bretaña, la familia real de la Casa de los Windsor es muy popular. El rey, que solo lleva 2 años en el trono, ha de afrontar graves tensiones internacionales. Jorge VI estaba a favor de las políticas de apaciguamiento y del pacifismo. Tanto la opinión pública general como los líderes británicos apreciaban mucho la paz. La familia real siguió de cerca el viaje del primer ministro a Alemania. Neville Chamberlain fue a Múnich para intentar acabar con la crisis de los Sudetes, una región de Checoslovaquia de habla alemana que Hitler deseaba anexionarse. El Führer estaba en una situación perfecta. Acababa de ocupar Austria sin la menor oposición internacional. Para evitar la guerra, Gran Bretaña y Francia permiten a Hitler anexionarse también los Sudetes. A su vuelta a Gran Bretaña, Chamberlain muestra los acuerdos de Múnich. Cree que con ellos logrará mantener la paz. El rey era un firme partidario de la política de apaciguamiento, la táctica de Neville Chamberlain, que era dar a los alemanes todo lo posible para evitar la guerra. Permitió a Neville Chamberlain salir al balcón del Palacio de Buckingham, que era algo inconstitucional. Fue algo extraordinario. Eso demuestra lo muy a favor que estaba el rey de su política. Mientras que Jorge VI aprecia la moderación de su primer ministro, recela de Winston Churchill, que ataca verbalmente los acuerdos de Múnich y el pacifismo de Chamberlain. Se os dio a elegir entre la guerra y la deshonra. Escogisteis la deshonra y tendréis guerra. La familia real pensaba que Winston Churchill era un peligro, un belicista. Creían que sus opiniones servirían más para causar una guerra que para evitarla. En marzo de 1939, las predicciones de Churchill se cumplieron.
Hitler invadió el resto de Checoslovaquia, infringiendo flagrantemente los acuerdos de Múnich. En ese momento, todo el mundo reconoció, incluida la familia real, que Churchill tenía razón desde el principio. Y Hitler representaba una amenaza concreta, real e inminente a la paz en Europa. El 1 de septiembre de 1939, Hitler continuó con sus conquistas, lanzando una ofensiva sorpresa sobre Polonia. Esta vez ya era imposible cerrar los ojos. En Londres se produce un giro de 180 grados en todo, incluida la etiqueta. El rey acude al 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, por primera vez en la historia. Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Europa cae en la Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados que habían desfilado ante los monarcas europeos se dirigen al frente. La guerra que se inició en 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia, preocupaba evidentemente a Leopoldo III. En Bélgica, el rey Leopoldo III era adorado por sus súbditos. Habiendo llegado al trono solo 5 años antes, este joven viudo con 3 hijos dirigiría el país en vísperas de un conflicto global. Leopoldo III seguía manteniendo una política de neutralidad. No se unió a los aliados contra Alemania, por ejemplo. Su máxima prioridad era defender las fronteras nacionales. Su política de neutralidad tenía un solo propósito: proteger su país. Una vez declarada la guerra, Leopoldo III movilizó el ejército y adoptó el papel de jefe de las Fuerzas Armadas. Ante el peligro creciente, muchos otros monarcas aprovechan este periodo para protegerse ante un posible conflicto armado. Sofía de Hohenberg, nieta de la Gran Duquesa de Luxemburgo, es una de las escasas nobles que habla abiertamente sobre lo que hicieron sus abuelos para intentar proteger su fortuna. Mi abuelo, Félix de Luxemburgo, había ido a los Estados Unidos llevando plata y joyas en la maleta. También había comprado propiedades inmobiliarias porque se temía lo que iba a pasar. Puedo decir que, por lo general, aunque a los nobles les cuesta mucho hablar del pasado de su familia y de sus relaciones políticas, el dinero es un tema más complicado todavía. Como norma no les gusta hablar de dinero, y la mayoría de los aristócratas que huyeron te dirán: vinimos sin nada, no nos quedó nada. Y 30 años después vas a una boda y ves tiaras que creías que habían desaparecido hacía 30 años. Es muy probable que los más inteligentes tomaran medidas para proteger sus bienes. El 10 de mayo de 1940, 8 meses después de la declaración de guerra, Hitler lanza ofensivas simultáneas contra Holanda, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Es la guerra relámpago, o Blitzkrieg. En Luxemburgo, los nazis toman la frontera en mitad de la noche. La gran duquesa Carlota y su marido Félix llaman a palacio a sus ministros. Los miembros del Parlamento los encontraron en el palacio y decidieron llevarlos más cerca de la frontera con Francia. Y la decisión que tomaron, salir de Luxemburgo junto con el gobierno, fue crucial. Mi abuelo se dio cuenta de que, si se quedaban, serían rehenes de los nazis. Abandonar a su pueblo destrozó a mi abuela. Tuvieron que atravesar toda Francia, España y Portugal. Los niños huyeron en el USS Trenton, un barco que había enviado Roosevelt para salvar a la familia, y la gran duquesa de Luxemburgo se fue con todo su gobierno a Londres. A bordo de otro barco con destino a Inglaterra estaba la reina Guillermina de Holanda, que huía de su país invadido por Alemania. La partida de la reina Guillermina no fue una decisión personal. Creo que la reina
se vio obligada a irse a Inglaterra porque en aquel momento se hallaba en un barco y este puso rumbo a Inglaterra. En Bélgica, el rey Leopoldo III se pone a la cabeza de su ejército y se enfrenta a la Wehrmacht en cuanto ataca el ejército alemán. Cuando Alemania invadió Bélgica, el rey estaba preparado. Lo que le sorprendió un poco fue que el ejército alemán fuera muchísimo más poderoso. Sobre todo los tanques y los aviones sorprendieron a todo el mundo. Durante 18 días, los belgas intentaron resistirse a los Panzers, que aplastaban todo lo que se les ponía por medio, y acabaron rodeando a las tropas de Leopoldo III. Los refuerzos británicos empezaron a retroceder hacia el mar, en dirección a Dunkerque. El rey estableció su residencia en el castillo de Wynendael, a pocos kilómetros de la frontera. El 25 de mayo, a mitad de la noche, el gobierno, que había abandonado Bruselas, pidió audiencia con el soberano. Tuvo una conversación con sus ministros a las 5 de la mañana. Ellos le preguntaron, «Pero Majestad, ¿qué va a pasar ahora durante el resto de la guerra? Está claro que los alemanes van a ocupar la nación. Nos estamos preparando para marcharnos. ¿Cuál es su postura?» Y él contestó, «Mi puesto está a la cabeza de mi ejército. Me quedo con mis tropas». Mi padre estaba convencido de que era lo único que podía hacer, compartir el sino de los ciudadanos. Eso no gustó a sus ministros, que pensaban que la guerra debía continuar más allá de las fronteras. Mientras el gobierno se exiliaba, Leopoldo III siguió combatiendo y logró ralentizar el avance alemán. Hay que imaginarse la apisonadora alemana contra el ejército belga, que consiguió algo extraordinario. Logró contener a las fuerzas invasoras todo el tiempo posible, lo que permitió que los británicos pudiesen cruzar el canal. Eso no debería olvidarse. En Dunkerque, los británicos salvaron a 340.000 soldados franceses y británicos, en parte gracias a una flota improvisada. 3 días más tarde llega la noticia que cae como una bomba. El 28 de mayo, el rey Leopoldo III se rinde. La reacción de los franceses fue horrible. Llamaron criminal a mi padre y traidor a la memoria de su padre. Lo que más le dolió es que le comparasen con Alberto I. Derrotado en 18 días, Leopoldo III, rey de Bélgica, se considera prisionero de guerra de los alemanes. En Londres, los monarcas, deseosos de resistirse, son huéspedes de los Windsor. Los huéspedes de nuestras majestades en el Palacio de Buckingham. Aparte de los reyes y reinas, había otros 200 distinguidos invitados. Como Gran Bretaña seguía la guerra en solitario, era el refugio perfecto. Así que a partir de mayo del 40, había una serie de soberanos allí. Estaba la reina Guillermina de Holanda, Jorge III de Grecia y Haakon VII de Noruega. Londres se convirtió en el centro de la resistencia. Todos los monarcas que llegaban a Londres eran recibidos con alegría por los reyes y tomaban el té en el Palacio de Buckingham, y el rey y la reina procuraban que estuvieran cómodos en las embajadas o en las casas que les proporcionaba el gobierno británico. Se les trataba así por 3 razones. La primera es que muchos eran primos o parientes. La segunda es que eran de sangre real. Y la tercera es que eran nuestros aliados en la lucha contra el fascismo. ¿Estaban unidos como familia? Desde luego. Pero no a nivel político, en realidad. Cuidaban de su pueblo. Eso era lo importante. La idea de una unión de monarcas no existía. Cada uno defendía su país y su pueblo. Por primera vez, los monarcas entran en las casas y hablan a su pueblo por radio, cuyas ondas cruzan mares y fronteras. La agresión alemana era la única forma de comunicarse con su pueblo. Mi abuela empezó a hablar por la radio. All uns Kräften, an Ressourcen, gehen mit denen von unseren Alliierten an Aktion gesagt,
Dio a los jóvenes de Luxemburgo, que habían sido reclutados a la fuerza, esperanzas de absolución. Les dijo: sabemos que no estáis ahí por gusto, que os han obligado a ello. Yo diría que ella encarnaba la imagen de la madre de la patria. Creo que eso fue muy importante para el pueblo de Luxemburgo. Los miembros de la resistencia que eran fusilados gritaban: ¡Viva la gran duquesa Carlota!, antes de que llegaran las balas. A partir de entonces, la Gran Bretaña de Winston Churchill estaba sola contra Hitler. A partir de septiembre de 1940, los bombarderos alemanes lanzaron ataques nocturnos contra Londres y otras ciudades importantes. La reina Isabel dijo lo siguiente: mis hijos no se irán sin mí, yo no me iré sin el rey, y el rey nunca se marchará. Estos son los efectos de una bomba que ha estallado en el jardín de la Casa del Rey en Londres. Cayó a tan solo unos metros del palacio, muy cerca del salón. Buckingham Palace fue bombardeado el 13 de septiembre y la capilla quedó seriamente dañada. Y la reina Isabel dijo: estoy orgullosa de que nos haya caído una bomba. Ahora puedo mirar cara a cara los barrios del este. Los barrios del este de Londres eran barrios obreros que habían sido muy castigados en el comienzo del Blitz, que empezó el 7 de septiembre. Durante la guerra, Jorge VI, su esposa y sus hijas llegaron al corazón de la nación. Visitaban regularmente los lugares bombardeados. Fueron por todo el país levantando la moral. Y eso los hizo muy populares. Esa combinación de una familia real muy cercana a sus súbditos y totalmente de acuerdo con las decisiones tomadas por Churchill fue decisiva para unir a toda la nación. Durante ese periodo, la Italia de Benito Mussolini era un refugio pacífico donde veraneaba Eva Braun, la amante de Hitler. El duce se dispuso a conquistar nuevos territorios antes de estallar la guerra. Invadió la lejana Etiopía y después Albania. Pero pese a esas victorias, Mussolini sabía que su ejército no estaba preparado para un conflicto global y le preocupaba que su aliado se hubiera lanzado a una guerra relámpago contra toda Europa. Mussolini se vio obligado a proclamar no la neutralidad, palabra que aborrecía, sino la no beligerancia de Italia. Esa decisión fue una tortura para él, porque Italia tenía que participar en ese conflicto, en la lucha ideológica que encarnaba aquella guerra. Por su parte, el rey no quería luchar junto a los alemanes. Él formaba parte de otro mundo, el de los grupos antialemanes que le observaban, porque sabían que el rey podría crear una auténtica oposición. En la primavera de 1940, el rey Víctor Manuel III, como el resto de Europa, observaba lo que ocurría en Francia. La bandera nazi solo tardó 6 semanas en ondear en París. Adolf Hitler dividió Francia por la mitad. Mussolini comprendió que desde el punto de vista ideológico no podía ver cómo Alemania hacía pedazos Francia sin involucrarse, así que obligó a su país a entrar en la guerra. Y por fin, pese a todas sus reservas, el rey aceptó entrar en aquella guerra, de la que también tenía cierta responsabilidad política. Al rey también debió de afectarle ver la rápida derrota de Francia, y eso habría permitido a Italia estar entre los vencedores y recuperar varias zonas en conflicto histórico, como Niza y tal vez Córcega. Pero la guerra no se les dio como esperaban. Fue una catástrofe para el ejército italiano, que sufrió una derrota tras otra. En el ataque de los Alpes, en junio de 1940, cuando los italianos intentaron invadir un país ya rendido, avanzaron unos metros y tuvieron que parar.
Después fueron vencidos en el norte de África, en Libia y Egipto. Y finalmente sufrieron una derrota particularmente humillante en los Balcanes, en otoño del 40, cuando el ejército italiano atacó Grecia y encontró tal resistencia que los griegos consiguieron hacerle retroceder. Y parecía que las fuerzas italianas iban a ser expulsadas de Albania y echadas al mar. Víctor Manuel III vio todo eso y con cada fracaso se sentía más presionado para deshacerse de Mussolini. En Italia, la oposición cuenta con personajes próximos al rey. El príncipe heredero Umberto no es feliz viviendo a la sombra de su padre. Y Víctor Manuel III solo le ofrece un papel subalterno de embajador para los dignatarios nazis. Sin embargo, la realidad es muy distinta. A Umberto no le gustan ni Mussolini ni Hitler, y su esposa comparte esos sentimientos. La princesa del Piamonte, María José de Bélgica, era una mujer inteligente y con mucho carácter. Le gustaba la política y no apreciaba el fascismo. Ni tampoco Humberto. La corte de los príncipes piamonteses era vigilada de cerca por la policía fascista, pues se pensaba que ellos podrían acaudillar el movimiento antifascista. Y era cierto. Solo que al rey Víctor Manuel III no le gustaba que otros se metieran en política. Solo podía involucrarse el rey. No soportaba la idea de que su hijo se entrometiera. La tradición de los Saboya era que solo había un rey y nada más. María José seguía muy unida a su hermano, Leopoldo III, y sufrió mucho con lo acaecido en Bélgica. El ejército belga había sido aplastado. En aquel momento, en lugar de huir a Londres, el rey quiso quedarse. El problema era que al quedarse se comprometía, no a nivel ideológico, desde luego, pero sí en el sentido de que se veía obligado a mantener contacto con los alemanes. El gobierno de Vichy en Francia tuvo el mismo problema. Si decidías quedarte, tenías que dialogar. Finalmente, el rey Leopoldo contactó a través de María José, princesa del Piamonte. Ella se reunió con Hitler y le transmitió las peticiones de su hermano, diciendo que debían hablar del destino de los prisioneros y del aprovisionamiento. Entonces él dijo, es usted el paradigma de la raza aria. Y a ella le repugnó. Así que respondió, oiga, solo quiero hablar de mi hermano. ¿Estaría usted dispuesto a...? Y el ladrón, Nein, nein. Y contestó Nein a todo lo que ella dijo. Yaya, yo la llamaba Yaya. ¿Qué recuerdas sobre aquel hombre? Y ella me miró así y me dijo, le sudaban las manos. Aún así logró organizar una reunión entre Leopoldo III y Hitler. Él me habló de aquella reunión. Dijo que había sido un monólogo en alemán de Hitler. Mi padre hablaba alemán muy bien, pero se negaba a hablar en ese idioma, así que habló en francés. Y me dijo muchas veces, es cierto que la reunión fue inútil. Parece ser que al final Hitler dijo que se había sentido muy defraudado, porque mi padre no era como él esperaba, que era muy intransigente. Aquella reunión secreta, que rápidamente se conoció, manchó en parte la imagen del rey. Hubo sospechas de todo tipo. La gente podía pensar que Leopoldo III había ido a ofrecer sus servicios a Hitler. Ver a Hitler no implicaba que apoyases el nacionalsocialismo. Hitler era el jefe del Estado. Todo el mundo tenía que ir a verle. La imagen de Leopoldo III durante la guerra, y para el pueblo belga en general, era la de un rey prisionero. Pero en diciembre del 41 se supo que el rey había vuelto a casarse, desposando a una joven de la burguesía flamenca. Y al pueblo belga no le gustó nada. La boda secreta entre el rey viudo y Lillian Bales, a quien se acusa de ser progermánica, se ve como una traición. Incluso se cuenta que en los campos, los prisioneros de guerra belgas rompían las fotos del rey Leopoldo III.
Ambos consideraban que aquello era un asunto privado. Pero dado el estatus de mi padre como rey y el hecho de que era prisionero de guerra, obviamente no tenía nada de privado. En 1941, Hitler intenta que Yugoslavia, que era neutral, entrase en guerra a su lado. El heredero al trono, Pedro II, solo tenía 17 años y es Pablo, el príncipe regente, quien viaja a Berlín para reunirse con el Führer. Me gustaba mucho el regente Pablo. Estaba casado con mi prima Olga de Grecia. ¿Y qué hizo? Me decía a menudo que se iba a Berlín con mi prima Olga. Me dijo, ese día conocí al demonio. Se sentía muy incómoda. Y él no le quitaba los ojos de encima porque ella era la princesa más hermosa de Europa en aquel momento. Después, él le dijo que quería hacerle un regalo. Veo que fuma, le dijo. Me gustaría darle un encendedor firmado por mí. Y ella dijo, es muy amable, porque ella era muy educada. Luego a mí me dijo, afortunadamente no llegó a dármelo. El tío Pablo de Yugoslavia me contó su visita a Hitler y le fascinó, porque Hitler, por ejemplo, bueno, estaba el tío Pablo, regente de Yugoslavia, su esposa Olga de Grecia y Hitler. 3 personas. Y Hitler quería que le sirvieran antes a ellos. Había 3 puertas en el comedor y entraron 3 camareros a la vez, llevando todos el mismo plato, y sirvieron a los 3 comensales a la vez para que nadie tuviese prioridad y detalles así. Hitler le dijo, o somos aliados u os invadiremos. Llegó a un acuerdo, y es cierto que todos se le echaron encima por eso, pero hay que pensar qué haría uno ante tal amenaza. El tío Pablo odiaba a los alemanes, siempre había sido anglófilo, pero ¿qué puedes hacer cuando te amenazan con invadirte, con ocuparte? Pero todo el mundo se lo reprochó. Se obligó al príncipe regente a firmar el Pacto Tripartito, una alianza militar que obligaba a Yugoslavia a luchar del lado de los nazis. Cuando el regente Pablo accedió a firmar el pacto con Alemania, el ejército yugoslavo dio un golpe de estado, derrocando al regente y poniendo en el trono al rey Pedro. Eso fue un bofetón para Hitler, que entró en la cólera más absoluta, y por eso en 1941 ordenó la invasión y la destrucción de Yugoslavia. Yugoslavia es aplastada en tan solo 11 días. El país es invadido por Alemania y sus aliados, que incluyen a Italia, Bulgaria y Hungría. El equilibrio regional se desestabiliza, lo que afecta al reino de Boris III de Bulgaria. Este rey absolutista, el último de toda Europa que poseía plenos poderes, era un diplomático muy astuto, que quería proteger la neutralidad de su país, pero estaba entre la espada y la pared. El miedo a la Unión Soviética les llevó a aliarse con Alemania. Y además, temían las represalias germanas si se negaban a ser sus aliados, así que era un poco el mal menor. Boris III realizó un número de equilibrismo, acercándose a Hitler sin atraer la ira de Stalin, una apuesta difícil en un país dividido entre admiradores de los rusos y pronazis. Bajo la presión económica del Reich, Boris III se vio obligado a firmar una alianza militar. El rey Boris de Bulgaria, que no era pronazi para nada, firmó una alianza con ellos. También para él era eso la invasión. Es muy difícil juzgar cosas así. Bulgaria y todos los estados balcánicos pronto caerían en aquel horror, en el centro del conflicto que llegaría a ser una guerra mundial. En julio de 1943, el ejército americano entra en Sicilia mientras bombardea Roma. Víctor Manuel III echa cuentas. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. El Reino de Italia está en guerra nada menos que con 14 países. Luis XIV decía que el señor de Saboya nunca terminaba una guerra en el mismo campo en el que la había iniciado.
El rey, que se hallaba bajo el control de Mussolini, sintió que tras 21 años su alianza se tambaleaba. Se dio cuenta de que Mussolini era incontrolable y de que la alianza con Hitler era intolerable y acabaría por destruir Italia. En el sur de Italia, el pueblo abuchea a Mussolini y aclama a los aliados. La invasión de Sicilia y el bombardeo de Roma fueron unos golpes tremendos para el régimen, y eso ayudó a que el rey Víctor Manuel III tomara su decisión. Quería que las instituciones le diesen el pretexto político necesario para deshacerse de Mussolini. Víctor Manuel dijo a los fascistas que querían librarse de Mussolini. Bueno, haced algo. Presentad una moción de censura contra él, y eso ocurrió en julio del 43. La votación contra Mussolini tuvo lugar el 24 de julio y al día siguiente le hizo ir a Villa Saboya, donde fue arrestado. Por supuesto, el error pudo ser librarse de Mussolini cuando los americanos ya habían invadido el país. Eso le puso en una situación de inferioridad. Pero como era un maestro del disimulo y sabía jugar a dos barajas, dijo a los alemanes que no se preocupasen, que Italia seguía a su lado. Los alemanes no le creyeron, pero aunque oficialmente él continuaba en su bando, contactó con los americanos. Adolf Hitler envía a sus fuerzas especiales a liberar a Benito Mussolini. Pero el Führer ya no cuenta con el apoyo del ejército italiano. Alemania debe asegurarse la fidelidad de sus aliados en los Balcanes. Hitler invita a Boris III de Bulgaria a Berlín. El dictador quiere que aplique sus leyes racistas y deporte a los judíos, pero Boris se niega. El rey Boris de Bulgaria tiene fama de haberse opuesto a la política antisemita de las fuerzas de ocupación alemanas. Logró salvar a muchos miembros de la comunidad judía de Bulgaria. Pero no pensaba en los judíos, sino en el pueblo de Bulgaria. No quería que los búlgaros fueran víctimas de políticas discriminatorias. Ante el Berecina en el frente oriental, Hitler necesita las tropas de Boris III como refuerzo crucial contra el ejército rojo. Sin embargo, el zar búlgaro decide permanecer neutral ante la URSS pese a las presiones alemanas. Boris III cayó enfermo a las 2 semanas de regresar y murió poco después. Rápidamente se sospechó que podría haber sido asesinado por los alemanes. Después empezó a sospecharse que podían haberlo hecho los soviéticos. Tras la inexplicada muerte del monarca absolutista Boris III, su sucesor, Simeón, era aún un niño de 6 años, un huérfano que jugaba a ser jefe del ejército. Un año después, el ejército búlgaro se pondrá de parte de la Unión Soviética. Tras el desembarco de los aliados en Italia en 1943, Víctor Manuel III reina en un país dividido. Con el norte de Italia prácticamente bajo control alemán, dominado por un aliado cuya violencia conoces bien, y el sur de Italia y Sicilia en manos de un enemigo con el que quería llegar a un acuerdo, la situación era extraordinariamente difícil. El rey decidió contactar con el enemigo. Los británicos y los estadounidenses acogieron bien su propuesta y se firmó un armisticio negociado que, una vez publicado, permitiría desembarcar a las tropas americanas al sur de Roma. Sin embargo, los americanos cambiaron de táctica. Abandonaron la idea de atracar al sur de Roma y dieron publicidad al armisticio. Eso ponía al rey en una situación infernal, porque se hacía público, se anunciaba por radio, que Italia había traicionado a su aliado. 4 días después, Hitler lanza sus Panzers contra Italia. Cuando los alemanes tomaran Roma, habían planeado apresar a toda la familia de los Saboya. Hitler detestaba a los Saboya y pensaba hacerles pagar por la caída de Mussolini.
Hitler sentía un gran resentimiento contra el rey. El rey no podía caer en manos de los alemanes, pues encarnaba la nación. Si era preso del enemigo, la nación no podría seguir adelante, de modo que se marchó de Roma junto con el gobierno. La Casa de Saboya lleva esta huida como una cruz. Se acusó al rey de huir vergonzosamente. Uno de los grandes errores de Víctor Manuel III, en mi opinión, fue no dejar a su hijo en Roma. Y mi abuelo Humberto quería quedarse en Roma. Pero estaba aquello de que entre los Saboya solo había un rey. Se le dijo, obedece y sube al coche. Y en Italia, de un día para otro, nadie sabía dónde estaba el rey, ni dónde estaba el gobierno, ni qué tenía que hacer el ejército. Un ejército italiano que iba a ser desarmado. Soldados italianos que perderían la vida a manos de sus antiguos aliados. Los Saboya siguieron al rey, que decidió exiliarse en el sur de Italia, ocupado por los aliados. En el norte solo quedan la esposa de Humberto, María José, y sus hijos. Hitler decide capturar sin demora al hijo, futuro heredero al trono. Hitler quería apresar a mi padre. Y la reina María José se fue a Suiza con sus hijos y se escondieron allí para que Hitler no pudiera atraparle. Mi padre era muy pequeño, pero se acuerda un poco de aquello. Me ha descrito momentos de mucho miedo, terribles, y también momentos de mucho coraje por parte de la reina María José, que era muy valiente. Hitler quería tomar represalias contra la familia de aquel pequeño rey italiano que se atrevió a cambiar de bando. Solo pudo coger a una persona, la princesa Mafalda, princesa de Hesse. Estaba en el entierro del rey Boris de Bulgaria, que era cuñado suyo. Cuando volvió a Roma, le dijeron que fuera a la embajada de Alemania, que tenía una llamada de su marido desde Alemania. Llegó allí y la enviaron a un campo de concentración. Mafalda fue deportada a Buchenwald y murió un año después, en 1944. Víctor Manuel, que quería mucho a sus hijos, sufrió enormemente a causa de aquello, porque sus decisiones políticas contribuyeron indirectamente a la muerte de su hija. En la Europa septentrional, los alemanes ocupaban Dinamarca desde mayo de 1940. Con 70 años de edad, el rey Cristian X decidió quedarse con sus súbditos. Es curioso que la historia no suela nombrar al rey de Dinamarca, que también se quedó en su país y no aceptó nunca la legitimidad de la invasión nazi. Se quedó pretendiendo ser un baluarte contra los excesos de las fuerzas de ocupación. Todos los días iba a caballo del palacio al Parlamento. Una ruta simbólica en la que le acompañaban muchísimos daneses, aplaudiéndole. Al salir a ver a su pueblo, demostraba su resistencia, salvaba su honor. Su negativa en el año 43 a aplicar las leyes antisemitas impuestas por los nazis engendró una leyenda. La leyenda dice que cuando las fuerzas de ocupación dijeron «vamos a adoptar las leyes antijudíos como en Francia y demás», el rey dijo «si imponen esas leyes, yo me pondré una estrella amarilla». La leyenda fue avivada por la heroicidad de la resistencia danesa, que en 1943 salvó a 7.000 judíos evacuándolos a Suecia. Es posible que Cristian X les ayudara pidiendo ayuda a la familia real sueca. Estaban en contacto con los nobles internados en campos nazis y con los que estaban de parte de los aliados. Muchos pasaron por Suecia, que era neutral, y creo que muchos de los parientes ayudaron. Algunos no lo hicieron, aunque estaban abiertos a ello, pero otros sí, es cierto. Pese a lo que las monarquías han contado desde después de la guerra, no hay ninguna prueba de que los soberanos sueco y danés colaborasen en ese rescate.
En Mónaco, en mitad de una guerra mundial, el príncipe Luis II era uno de los escasos monarcas en cuyo país la vida seguía siendo fácil. El Principado era un oasis de normalidad comparado con el resto del mundo. En Mónaco no había toque de queda. Los coches seguían quemando petróleo y, obviamente, todo esto atraía a gente que deseaba descansar, huir del frío del norte, jugar y hacer negocios. El Principado había estado abierto al capital internacional y principalmente al alemán, en parte relacionado con el Tercer Reich desde la crisis de los años 30. Los alemanes creían que Mónaco debía mantenerse neutral. ¿Por qué? Porque dicha neutralidad era una garantía para los negocios. Nadie vería todo lo que pasaba por el Principado. Había sentimientos encontrados. Permitir que la maquinaria económica monegasca siguiera en marcha era evidentemente muy importante. Los alemanes invirtieron muchísimo en el Principado. Con esas propiedades blanqueaban su dinero. En realidad, esa era la función de un paraíso fiscal. Pero la neutralidad tenía un precio. A causa del Tratado Franco-Monegasco de 1918, el príncipe Luis II se vio obligado a firmar una ley que prohibía a los judíos ejercer ciertas profesiones. Los tristes sucesos de agosto de 1942, las grandes detenciones con montones de personas arrestadas en el Principado, tuvieron lugar en unas circunstancias extraordinarias. Estaba de servicio el consejero de Obras Públicas y fue él quien tomó la decisión de ordenar a la policía monegasca que realizara los arrestos. En septiembre de 1943, los nazis ocupan Mónaco y proceden a arrestar a sus ciudadanos sin oposición de las autoridades monegascas. El gobierno, es decir, la autoridad civil, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Aún así, ciertos monegascos valerosos decidieron proteger a algunos judíos. En Inglaterra, la propaganda real se halla en pleno auge. La reina Isabel, que rara vez hablaba por radio, se dirige a la nación para ayudar en la lucha. Me gustaría deciros antes que nada por qué me dirijo a vosotros hoy. Con el fin de mantener la moral de la tropa, los soberanos salen por las noticias. Los monarcas exiliados, como Haakon de Noruega, Guillermina de Holanda, Jorge II de Grecia y María de Yugoslavia con su hijo, están al timón. Nunca en toda la historia se habían mantenido unidos tantos reyes para resistirse a un enemigo. Al principio de la guerra, la futura Isabel II, que solo tenía 14 años, habla también por las ondas para animar a los miles de niños británicos apartados de sus familias para alejarlos de los bombardeos. Y porque no os olvidamos, quiero, en mi nombre y en el de todos los niños de la casa, mandaros todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos a vosotros y a vuestros amables anfitriones. Hay que decir que Isabel estaba muerta de miedo ante la idea de dar su primer discurso. Tuvo que repetirlo ante sus padres varias veces hasta conseguir el tono adecuado. Y ese primer discurso la hizo muy popular. Aquello formaba parte del trabajo de la realeza, por supuesto, hablar en público o por radio. Así que cuando la reina actual, empezó a hacerlo de jovencita, era muy importante que lo hiciera bien. Y la princesa Isabel, que era muy joven durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al cuerpo femenino del ejército británico antes de acabar esta. Llevó el uniforme del cuerpo auxiliar femenino. Y aprendió mecánica de camiones, mantenimiento de ambulancias y otras cosas. Y recordará sus conocimientos de mecánica toda la vida gracias a esa experiencia. Y eso fue algo que enorgulleció a todos los británicos. Mientras Londres prepara otra ofensiva contra los nazis, otros vástagos reales deciden entrar en el ejército. La gran duquesa Carlota de Luxemburgo permite que su hijo Juan se aliste. ¿Estaba bien arriesgar la vida del heredero? Para mi padre estaba clarísimo. Tenía que hacer algo por su país.
Y como era católico no podía unirse a cualquier regimiento británico, así que se alistó en el de los guardias irlandeses. El 6 de junio de 1944, durante el desembarco aliado en las playas de Normandía, miles de jóvenes acudieron a liberar Europa. Entre los que llegaron pocos días después estaba Juan de Luxemburgo. Contó que sintió terror en un momento dado en la playa porque le sobrevoló un avión alemán ametrallándolos. Combatió durante toda la campaña francesa y su padre y él entraron en Luxemburgo en septiembre. El tío Juan y el abuelo recibieron una acogida triunfal. El pueblo estaba encantado de volver a verlos. Ser recibido así por todos los ciudadanos de Luxemburgo es algo inimaginable. En septiembre de 1944, la Riviera Francesa y Mónaco también dan la bienvenida a los aliados que llegan a la costa. Tras el príncipe Luis II se halla su nieto, un joven y tímido Rainiero de tan solo 21 años, que escribiría una nueva página de la historia de Mónaco. El príncipe Rainiero, al ser de otra generación, no tenía el mismo punto de vista que su abuelo, el príncipe Luis. Y lo dijo él mismo. Rainiero mostró públicamente su hostilidad hacia las acciones del gobierno monegasco y su política pro-germana. Hay documentos internos que demuestran que quiso incluso derrocar al príncipe. Y en septiembre de 1944 se une al ejército francés para legitimar su postura política. Creo que eso estimuló a todo el mundo. El hecho de que se alistase voluntariamente, que quisiera estar personalmente en la acción. Tras un breve periodo en el ejército, el príncipe Rainiero sucedió a su abuelo en 1949. Y su imagen moderna borraría las sombras familiares. Una vez llegado a Bélgica, el ejército aliado avanza con rapidez, pero el rey Leopoldo III ya no se halla en el país. Los nazis le habían apresado el 6 de junio y le habían deportado a Austria junto con toda su familia. Leopoldo III fue liberado por los americanos y quería volver a Bélgica de inmediato. Pero los políticos le hicieron comprender que la situación era complicada y muy explosiva y que no podía regresar aún. De modo que Leopoldo III se marchó de Austria a Suiza. Suiza, el paraíso de los monarcas sin corona. Pasó todos aquellos años preparando su vuelta. Y allí esperó pacientemente un referéndum que le permitiese regresar al país. Y finalmente, en 1950 se organizó la consulta que deseaba. El resultado del referéndum fue que el rey volviese al trono. Sin embargo, fue la inestabilidad política y la agitación social en todo el país lo que le llevó a tomar aquella decisión. Leopoldo III abdicó en favor de su hijo Balduino, que solo tenía 20 años y había pasado los 5 últimos en el exilio. Bélgica recibe con alegría al nuevo soberano, símbolo de la unidad del reino, Balduino. Los belgas monárquicos estaban deseando olvidar a Leopoldo III y las divisiones que causaron sus decisiones. Tengo esperanzas de que algún día la historia le haga justicia, que se sepa que en aquellas dificilísimas circunstancias tomó las decisiones que creyó mejores para Bélgica. En junio de 1944, Italia fue liberada, pero estaba más dividida que nunca. Y la imagen de su monarca Víctor Manuel III, de 75 años de edad, había quedado manchada por su alianza con Mussolini. Se cometieron muchos errores. No voy a decir, solo porque sea un Saboya, que mi bisabuelo lo hiciera todo bien. Hubo muchos errores. Él era militar, pero también muy cabezota. Víctor Manuel III accedió a abdicar en mayo de 1946 y le sucedió su hijo Humberto,
Evidentemente, la monarquía salió de la guerra bastante desprestigiada a causa de su vínculo con el fascismo, de modo que pronto se cuestionó si la corona debía continuar existiendo y Humberto III accedió a celebrar un referéndum. Su hijo, Humberto III, se volcó en una campaña electoral para intentar salvar la monarquía, él solo. María José se negó a participar en la campaña propagandística a favor del régimen monárquico. María José se sentía muy desilusionada, tanto desde el punto de vista político como desde el personal. No era feliz en su matrimonio con Humberto y creo que se sintió aliviada al librarse del lastre que suponía Italia. El 54% de los italianos votaron a favor de la República. Humberto II tuvo que abandonar el trono, aunque lo hizo sin abdicar. Y se dio una gran paradoja, porque las provincias del norte estaban más apegadas a la monarquía, mientras que las del sur siempre habían sido hostiles a la corona. Pues en 1946 el resultado fue el contrario. Los nazis habían perpetrado los mayores horrores en el norte, de modo que en la consulta popular ganó la República gracias a los votos de las regiones industriales. Humberto II no consiguió que el pueblo olvidase los actos de su familia, a quien ya se relacionaría para siempre con el fascismo y la invasión nazi. La derrota en el referéndum es inapelable. Los Saboya son expulsados del país y se les prohíbe volver a pisar Italia. Se fueron al exilio él y toda la familia. Mi padre pasó más de 50 años en el exilio. Yo nací en el exilio y pude volver en diciembre de 2002. Ante el fascismo y el nazismo, ciertas coronas perdieron su brillo. Otras lograron conservar su integridad y su honor, capaces de encarnar físicamente a su nación en momentos de crisis. Hoy en día no se les considera políticos, ni personas que llevaran a su país en tal o cual dirección, sino más bien símbolos de unidad. De modo que ahora no reina un monarca absolutista, sino un símbolo del pueblo, y cuando hay un acontecimiento todos participan de él. Incluso los opositores a la monarquía entran en el juego del simbolismo. ¡Dios salve al rey!